Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada y en este caso vamos a hablar de comunicación, como siempre, de comunicación con palabras, pero también de comunicación sin palabras. Por ejemplo, una campana puede comunicar con su sonido muchas cosas y también parece ser que se pueden hacer hasta declaraciones de amor sin decir ni pío. ¿Quién nos va a hablar de la cultura tradicional, de todo lo que tiene que ver con estos asuntos? Pues nuestro querido Paco Blanco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de empezar el año hablando de la tradición, que es, como tú sabes, el itinerario de mi vida. Así es, itinerario de tu vida que ahora vas a seguir transitando, como no, porque esto de la cultura tradicional, del patrimonio inmaterial es algo que es inherente a ti desde hace muchísimos años, pero ahora lo vas a hacer con más calma, porque ya llegó la jubilación, Paco, como director del Instituto de las Identidades, dejamos a un lado ya esas responsabilidades. ¿Cómo has empezado? Porque llevas muy poquito, unos meses nada más. Pues sí, a partir de me jubilé el 15 de noviembre y bueno, pues estoy encantado en el sentido que puedo dedicar todas mis energías y todo el esfuerzo a investigar, a escribir y a hacer cosas y atender cosas como estas, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, atender invitaciones cariñosas de compañeros que me invitan a dar alguna conferencia, bueno, pues a eso, es decir, el puro placer. Así es el patrimonio inmaterial, como siempre nos gusta decir, en este caso por puro placer. Ya me habían preguntado los espectadores del programa, oye, ¿qué pasa con Paco? ¿Ya no vuelve? Que sí, que Paco vuelve y ahora ya está un poco más liberado. Hay una palabra que dices tú que me gusta mucho. ¿Cómo me decías un día? Espérate que me desenrede, ¿no? ¿Cómo era la palabra que usabas? No tengo ni idea. Una palabra que si me acuerdo a lo largo... un momento. Si me acuerdo a lo largo del programa, te lo diré, porque era muy curioso. Ahora que lo vemos más desenredado, hablaremos de otras cuestiones. Bueno, el hecho de hablar de la comunicación verbal, pero también de la no verbal, surgió a raíz de este libro que yo tengo aquí en mis manos, Paisaje sonoro de la comarca de Ciudad Rodrigo, que es un libro que presentó el Instituto de las Identidades y que tiene que ver con eso, con la comunicación a través de las campanas, en este caso centrado de una manera muy exhaustiva y muy científica también y muy detallada en la zona de Ciudad Rodrigo. Es un libro que además tiene aquí un pincho, un USB, donde viene toda la información y donde vienen los toques de campanas. Yo me quedé ese día, Paco, alucinada de todo lo que se puede decir con el toque de campanas, que uno tiene la idea de que, bueno, pues hombre, son un par de informaciones, es cuando hay que salir corriendo porque pasa algo, o bueno, cuando hay un difunto, ¿no? Caramba, las campanas, Paco, es uno de los ejemplos de los muchos que ahora veremos de comunicación no verbal, ¿no? Exactamente, mira, la comunicación no verbal tiene muchísimas ramificaciones en el mundo de la tradición, pero tanto en la verbal como en la no verbal, es necesario que quienes ejecuten, quienes utilicen esa comunicación, tanto los que la emiten como los que la reciben, sean conocedores de los códigos para descifrarlas. Digo esto porque incluso en el léxico que tanto utilizamos, el léxico, los salmantinismos, ¿no? Este léxico nuestro que tanto nos gusta, muchas veces cuando utilizas eso que dicen por aquí, vaya palabra que has soltado, ¿no? Claro, es que forma parte de las hablas de Salamanca. Si tú no conoces de dónde viene, si tú no conoces el contexto en el que esa palabra se utiliza, pues estás perdido. Pues lo mismo ocurre con el lenguaje no verbal. Hablas de los toques de campanas, podemos empezar por ahí. Claro, evidentemente todavía en los pueblos existe, sobrevive también en la ciudad, pero quizás somos más ajenos, ni siquiera nos damos cuenta de que las campanas suenan de cuando en cuando. Pero en los pueblos la campana era fundamental porque servía para comunicar mensajes a la población. Evidentemente, quienes escuchaban la campana con esos mensajes sabían interpretarla y, desde luego, quienes se encargaban, los campaneros y la gente que utilizaba la campana, claro que sabía cómo tenía que ser, que cuidado, no son siempre iguales. Es decir, un toque determinado, a misa, el primer toque de llamada a misa en un pueblo no es exactamente igual que en otro, hay mucha diferencia. Bueno, pues esa diversidad, esas variantes, que es un término que utilizamos mucho cuando hablamos del patrimonio inmaterial, también existe en el mundo de las campanas. Bueno, la primera palabra que a mí me viene a la cabeza es repique. Y cuando uno piensa en repique, en repiquetear, repiqueteo, suena como alegre, ¿no? ¿El repique siempre es alegre o no? El repique normalmente es un tipo de toque que se utiliza
cuando es fiesta grande, cuando es una procesión. En general, el repique suena a eso, suena a celebración festiva, pero festiva especial, no un domingo, no cualquier día. En ese sentido, los repiques también varían mucho, ¿eh? Hay repiques en los cuales, pues hoy, por ejemplo, cada vez se va perdiendo un poquito la diversidad, pero antes, por ejemplo, se volteaban las campanas, se tiraba del yugo, de la melena que sujeta la campana y se le daba, se volteaba totalmente la campana, las campanas, la grande, la chica, y ese juego de sonidos, de agudos y graves, daban una sonoridad, proporcionaban una parte de ese paisaje sonoro del mundo rural absolutamente fascinante. Oye, has dicho la melena, qué curioso, esa es la cuerda que une las No, campanas, es la ¿no? madera, lo que en unos sitios se llama yugo, en otros es Vale, melena, vale, la parte superior. donde va sujeta la campana. Melena, qué ¿vale? bonito. Bueno, el repiqueteo nos encanta. Hay otra cosa que nos gusta menos, que es el toque de difuntos, Paco, Sí. que es, pues eso, fúnebre, un toque fúnebre que además, según recoge, por ejemplo, ese libro, es diferente para hombres y mujeres. Sí, mira, para niños y niñas sí, también, ¿no? En relación, los sonidos de las campanas relacionados con la muerte, en general tienen, digamos, por lo menos 3 o 4 categorías. Una, avisa cuando alguien está a punto de morir, el toque de agonía. ¿Eh? E incluso avisa de si la persona que está a punto de morir o que está agonizando es hombre o mujer. Incluso si es niño o niña. Incluso llegan a precisar si es o no miembro de alguna de las cofradías del pueblo. Y eso mismo se traslada a otras tipologías que tienen que ver con el anuncio de la muerte. Cuando alguien ha muerto ya, entonces se comunica y el toque es diferente. Y el toque vuelve, insisto, a determinar si es hombre o mujer, si es niño o niña, ¿vale? Independientemente de eso, para llamar a una misa de difunto, el toque es diferente a una misa habitual. En relación con la muerte, por ejemplo, hay otros toques que son los toques que avisan cuando termina la ceremonia religiosa y se traslada el féretro al cementerio, que normalmente se hacía a hombros. Otros toques que tienen que ver con la muerte pueden ser los toques para llamar a una misa de cabo de año, a un funeral. Y otros toques de muerte, por ejemplo, muy curioso, en el ámbito festivo, es el toque de la noche de difuntos. En este sentido, ese toque, el toque de muerto, se conoce habitualmente como doble. Están doblando, que es una combinación de un sonido grave y un agudo muy lentos. Ese es el habitual. Pero también se llama encordar. De manera que en muchos pueblos todavía recuerdan cómo la noche de Todos los Santos, la que une la fecha del 1 de noviembre con el 2 Santos a la fecha de los difuntos, los mozos o los quintos en algunos pueblos serán los encargados de estar encordando toda la noche. Cuando nosotros hacemos encuestas de campo y nos cuenta alguien, encordaban los quintos, encordaban los mozos, yo entiendo ese código. Encordar es el toque de muerto, pero sobre todo cuando se utiliza en esta celebración de la noche de encordar, de claro, los difuntos. me dicen esto, no hubiera Pues tenido ni encordar idea es hasta lo hoy. mismo que doblar. Y muchas veces se utiliza, cuando suena la campana comunicando algo en relación con la muerte, dice la señal. ¿Cómo es la señal en tal pueblo para hombres o mujeres? Así que fíjate cómo hay unos términos específicos, palabras específicas para referirse a los toques relacionados con la muerte. Señal, doblar, encordar. Todo un código y toda una lista de palabras que ya hemos añadido aquí en relación con este paisaje sonoro que hoy estamos dibujando. Bueno, tocar a rebato, esto es general, ¿no? Se entiende en todas partes. Sí. Algo bueno no pasa. El toque de rebato o tocar a rebato es el SOS. Es decir, es una llamada de auxilio que además determina un tipo de comportamiento exigido por esa norma no escrita que es la tradición. Cuando toca a rebato la campana del pueblo, todo el mundo se tiene que echar a la calle. Puede ser o porque ha habido un incendio, en algunos casos tocan a rebato porque se ha descubierto que hay unos ladrones que andan por los corrales o por las casas de los pueblos y la gente se echa a la calle para muchas cosas. Es un SOS que todo el mundo entiende y determina la obligatoriedad de acudir. Aquel que no atiende la llamada, el toque de rebato, está o queda estigmatizado por el resto de la gente.
porque no atiende a una norma fundamental que es la norma de la solidaridad colectiva, que supone atender a una llamada de socorro en beneficio de los demás, entre otras cosas porque mañana te puede tocar a ti y puedes necesitarlo tú. Puede ser un incendio, pueden ser muchas cosas. El toque de rebato es muy conocido. Vamos, que si no vas te retratas, ¿no? Ya quedas retratado para siempre. Oye, hay campanas que tienen nombre, ¿no? No sé si esto en los pueblos también, pero aquí, por ejemplo, hablamos de María de la O, ¿no? La campana de la catedral. Pero claro. No sé si esto en los pueblos también. A ver, normalmente en los pueblos no hay... Sí que es verdad que, para empezar, los pueblos, en las campanas de los pueblos, sobre todo las más antiguas, suelen tener unas inscripciones. En esas inscripciones que van en la campana se adjudica una advocación. Normalmente las campanas suelen estar adscritas a advocaciones marianas, es lo más frecuente. En alguna ocasión también, por ejemplo, hay campanas adscritas a la advocación de Santa Bárbara, porque no olvidemos que otro de los toques de campanas es el toque de Tente Nublo. Cuando viene una tormenta, para evitar que la tormenta avance y llegue al pueblo, se toca el toque de Tente Nublo, que es diferente, no puedo decir es de esta manera, porque en cada sitio es de una forma, ¿no? Curiosamente, el toque de Tente Nublo, alguna vez lo hemos hablado en algún programa. Sí, el programa que hablamos del tiempo. Claro, va acompañado de un conjuro, de Tente, no mates a la gente, de Tente nublado que vienes muy cargado, o de Tente nublado no mates a la gente y tampoco al ganado. Bueno, hay una combinación de la palabra mágica y del toque. Entonces, por eso digo que es comprensible que digamos, una devoción que tiene que ver con la protección contra las tormentas esté muchas veces vinculada a una campana. Y los fundidores lo tenían en cuenta. Ahora bien, en los pueblos normalmente no tienen nombre. Es la campana grande, la campana chica, y las más pequeñitas son las llamadas pascualejas o pascualinas, porque normalmente son campanas que se utilizan específicamente en el toque de Pascua, para anunciar la Pascua de Resurrección. Por eso tienen ese nombre. También se utilizan cuando son entierros de niños, pero bueno. Pero fuera de esas denominaciones no es frecuente, salvo, como tú has mencionado, existe María de la O en la campana de la Catedral de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, también aquí, ¿vale? Pero no suelen tener esos nombres, más que en esa denominación un poco genérica que tiene que ver con la dimensión. Pues ya ven los espectadores, las campanas nos dan muchas claves, pero ahora vamos a ver otras claves diferentes que son las que nos dan las flores. Y esto, ahí sí que estamos completamente perdidos. Yo sí tengo enfrente a alguien que me está haciendo una seña con una flor, ya me puede hacer señales de humo, no me entero de nada. Las enramadas, ¿qué eran, Paco? Claro, es que el uso simbólico de las flores tiene que ver justamente con una tradición ya extinta en nuestros pueblos, que era la tradición de las enramadas, que es una tradición vinculada a la primavera, meses de abril, mayo y junio, en que los jóvenes, los mozos, solían reunirse e ir cantando, hacer las rondas por las calles de los pueblos, que yo siempre pienso que las tunas universitarias no son más que una versión urbana y universitaria de las rondas populares, y esas rondas no solo consistían en recorrer las casas, las ventanas de las chicas y de las novias y cantar, sino que también se acompañaban de una parte ornamental, y es que cuando iban a rondarlas, normalmente si había un novio o alguien cercano a esa chica, adornaba u ornamentaba la ventana, muchas veces de una manera mucho más práctica. No siempre son flores, este sentido romántico que tenemos es algo relativo, porque en muchos casos, por ejemplo, en las enramadas del mes de junio, se enramaban las ventanas pues con ramos de cerezas ya maduras, o sea que era una cosa mucho más práctico, ¿no? Pero en el sentido de esta comunicación no verbal, es verdad que hay determinadas flores que tienen un sentido que hoy ya hemos perdido. Pues yo qué sé, sí, unas flores o plantas, no necesariamente flores. Por ejemplo, el gordolobo. Si tú querías hacer enfadar a una muchacha, no tenías más que poner en la ventana un gordolobo, que es una planta muy común en los campos, que crecen, hacen que además se utilizaba como una planta para atontar a los peces en estos sistemas de pesca no permitidos, y que se utilizaban las hojas del gordolobo, que tienen una textura casi aterciopelada, se utilizaba como sustituto del papel higiénico, ¿vale? Hay gente que dice, y se me permite la expresión, hombre de campo se limpia el culo con un canto. Bueno, no siempre es así. La hoja grande del gordolobo tiene una textura maravillosa y se utilizaba, bueno, que la gente lo sepa si alguna vez va al campo y no tiene otro... Lo malo es confundirse. Pues tú es peligroso por si coges otra hierba que no vaya bien para el asunto. Sobre todo si es un cardo, que ahora comentaremos los cardos, ¿no? Evidentemente, si tú quieres cabrear a una muchacha, ponle un gordolobo, se lo va a tomar como una afrenta, ¿vale? El cardo, por ejemplo, es una manera de reprobar a una chica.
tú quieres decirle que no estás de acuerdo y tal, y le pones un cardo y ella lo entiende perfectamente. Por ejemplo, la higuera se le ponía a las chicas que se consideraba que están un poco alocadas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Que tú querías de lanzarle que la muchacha que le daba demasiado, que le gustaba demasiado beber, pues le ponías una vid, un trozo de una parra. En fin, es que hay una cantidad importante y luego están aquellas flores que no tienen más que ese valor de homenaje, de declaración de amor, ¿no? Pero ese sentido indirecto y negativo muchas veces de plantas y flores se utilizaba a veces para esa comunicación no verbal que desde luego ellas entendían. Qué Y curioso. quien lo ponía también, por supuesto. Qué curioso. Es verdad que todos a nuestros mayores les hemos oído decir, cuando hablaban de su época más joven, y decían, pues fulanito y fulanita hablaban, ¿no? Hablaban, ya era que había una relación un poco iniciada. Sí. Y yo creo que eso, el sentido que tiene es que había un momento en el que obviamente no se podía hablar y se mandaban mensajes de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué otra comunicación no verbal? Bueno, en Salamanca, por ejemplo, todos sabemos que la gente paseaba de una manera muy curiosa, los hombres en un sentido, las mujeres en otro, entonces llegaba un momento en el que se cruzaban y se miraban. Sí. Pues aparte, obviamente, de la mirada, ¿qué mensajes había para es curioso para ahora decir, oye, me gustas? que dices lo de hablar? Es verdad que cuando están... hay una expresión que yo he escuchado también que me parece muy bonita, que es andar a las vueltas. Fulano y fulana andan a las vueltas, ¿vale? Y que a lo mejor conecta con esto de dar las vueltas en la Plaza Mayor, ¿no? Pero andar las vueltas a mí me parece muy plástico el sonido de la expresión. Bueno, hay curiosamente muchas veces para encontrar el uso de determinadas tradiciones de una manera vigente, tenemos que recurrir a testimonios y a documentos fidedignos de momentos determinados. Muchas veces en estos programas, Ana, recordarás que hemos hablado de la encuesta del Ateneo de Madrid de 1901 y 1902, que yo tuve la suerte de conocer porque llevaba décadas olvidada en un archivo y tuve la suerte y el privilegio de poder transcribirla y publicarla, ¿no? Bueno, esa encuesta... Estamos hablando de 1901 y 1902. En ese momento Salamanca y el resto de España mantienen vigente lo que hoy miramos como algo perdido del pasado, que es esa tradición o esas costumbres o esas tradiciones que en ese momento existían, insisto, en un uso permanente, ¿no? Pues en esa encuesta del Ateneo de Madrid se cuenta cómo en la Sierra de Béjar, tan familiar para ti, eran comunes dos costumbres relacionadas con estas relaciones amorosas. Una de ellas, cuando un chico quería declararse a una chica, en lugar de decirle, oye, mira, me gustas, sales conmigo, tal, esas cosas que cada uno hemos intentado resolver como hemos podido, pues ellos le daban a lavar, sacaban lo que llaman en los pueblos un moquero. Hoy hablamos de clines, pero el pañuelo de tela que yo sigo utilizando, porque soy un antiguo, pues sacaban el pañuelo de tela y se lo daban para que se lo lavara. Si la chica lo aceptaba, eso significaba que él ratificaba la chica la relación. Cuidado, una cosa es que a la chica diga, sí, yo estoy dispuesto a salir contigo, y otra cosa muy distinta es que luego la familia lo acepte. Ah, claro, claro. Segundo paso, cuando el chico quiere pedir a la familia autorización, es decir, quiere oficializar de alguna manera la relación, porque si no se oficializa hay ciertas prácticas que no pueden los novios ejecutar. Por ejemplo, no puede acompañarla a casa. Si la relación no está aceptada familiarmente. No pueden bailar más de 2 bailes seguidos en el pueblo, porque le señalan con el dedo, le sacan cantares, como dicen en los pueblos, ¿vale? Es decir, esa manera de oficializar la relación era de la siguiente forma. El novio cogía una porra, una callada que llevara. Tú has visto, y la gente que ha visto las casas de los pueblos, quien son de pueblo, conoce las gateras. La gatera es ese agujero circular que suele estar en la parte baja de las puertas de las casas, por donde el gato entraba y salía a su libre albedrío de la casa. Bueno, pues la persona que quería pedir autorización a la familia cogía la porra o la callada, la lanzaba con un golpe fuerte por la gatera dentro y decía, porra dentro. Si no se la devolvían, si la porra se quedaba dentro, era una manera de aceptarle. Entendía, y a partir de ahí ya sería aceptado en casa, podrían continuar. Ahora bien, si la porra salía despedida hacia afuera, era un rechazo explícito de esa relación, que en algunas ocasiones podría volver a intentarlo más tarde.
haciendo méritos de diferente índole, ¿no? Bueno, estamos hablando de comunicación no verbal. Qué tremendo, o sea, meter esa porra, dices tú, la sí, callada, un bastón, ¿no? o una gatera, callada o lo que entraba, y diciendo, el padre, porra dentro. probablemente, al que devolvía eso, decía, majo, cúrratelo, que no tienes nada que hacer, ¿no? Sí. Caramba, qué interesante. Bueno, eso desde luego era un primer paso, porque luego ya lo que es la pedida formal, lo que se llama la pedida, eso ya era otra cosa, ¿no? A ver, ya, ahí ya intervienen los padres más directamente de ambas. Es verdad que cuando hablamos, muchas veces cuando hablamos de estas costumbres, de las pedidas, y estamos hablando de incluso de las condiciones de los matrimonios, realmente es algo, que no era común a todas las clases sociales. La mayor parte, el común, igual que cuando hablamos de los tabúes de la mujer que acaba de parir, guardar la cuarentena. Mira, si la mujer tenía que ir a trabajar al campo, se saltaba la torera la cuarentena porque no tenía más remedio. Entonces, todas estas costumbres, los tabúes, todas estas cosas, hay que mirarlo un poco con cierta distancia y dependiendo un poco de las clases sociales. En relación con esto que digo, es verdad que muchas veces la mayor parte de estas familias, ¿qué podían negociar? Si no tenían nada. O sea, si los padres apenas podían aportarle en algo, yo creo que hemos hablado en algún programa de la hijuela, ¿no? De cosas que aportaban los padres a los hijos como un anticipo sobre la herencia y que dejaban en un documento escrito. Y cuando tú ves las hijuelas, yo veo la de mi madre, que la tengo, la de mis abuelos, ¿no? Donde lo que aportan los padres es un yugo que está roto, o una manta que está raída, o una silla que le falta una pata, y dices, ¿pero cómo pueden dejarle? Pues sí, porque menos es nada, porque claro, a partir de ahí lo pueden arreglar, pero es una manera de empezar la vida cuando es que parten de menos cero, claro, ni siquiera de cero. Entonces todo tenía valor, lógicamente. Esas reuniones en que fijaban las bodas muchas veces también servían para ponerse de acuerdo, oye, ¿qué podemos darle? ¿Qué podemos dejarle? ¿De qué manera podemos ayudarle? Y luego también determinar en cómo van a hacer la boda, en qué momento, cómo, que esta es otra historia. Claro, las bodas de ahora no tienen que ver con las de antes. En las bodas de antes ya no es que los padres ayudaran, que a veces ahora ayudan pidiendo créditos, eso lo sabemos, y los novios también. No, estamos hablando de una época en la cual la solidaridad colectiva servía para ayudar a la boda, de manera que, por ejemplo, antes de la boda, familiares y amigos iban y le llevaban a los padres que asumían el gasto de la boda, lo que llamaban los algos, yo ahora lo hemos comentado. Sí, los algos, ¿qué es? Pues que le llevan una docena de huevos, un gallo, un no sé qué, o sea, todo eso para contribuir al banquete. Porque es que este concepto, algos, qué interesante esa palabra concepto también, que tenemos hoy de las bodas como fasto absolutamente desmadrado, hiperbólico, eso es algo inconcebible en la sociedad tradicional. Bueno, pues hemos hecho un repaso rápido como siempre y nos quedan montones de cosas por preguntar a Paco, que ya dejaremos para otro programa, en torno a esta comunicación no verbal que también nos ha llevado a palabras muy interesantes que muchos de nosotros desconocíamos y seguro que los espectadores. Bueno, Paco, antes de irnos, vamos a seguir con nuestra buena costumbre de pedirte una recomendación, un librito. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, librito, no sé si es librito, pero si me permites, aunque hemos hecho referencia a él en más de un programa, por lo que tiene, por lo que significa, por los años de esfuerzo que ha supuesto y porque en él hay mucha gente implicada, este Diccionario de las Hablas de Salamanca, que es un libro además en el que tiene también mucho que ver alguien que es colaborador de este programa, que es Julio Borrega, un buen amigo personal, amigo del programa, y gracias a él hace más de 10 años, hablando, él y yo, pues planteamos la necesidad de que se pusiera en marcha este diccionario. Tardó más de 10 años en hacerse. Y realmente es uno de esos diccionarios. ¿Cómo vas a recomendar un diccionario? No, un diccionario claro, no, pero este no. Sí. Claro, claro. O sea, cualquier salmantino que se precie debería tenerlo en su casa. ¿Por qué? Porque aunque no están todas, que hay gente que me dice, oye, si no aparece, claro, porque Gonzalo Francisco Sánchez, que es el que asumió al final el reto, ha tenido que hacer un ejercicio de síntesis muy exigente y determinar unos criterios para incluir o no incluir. De manera que hay veces pues, que hay palabras que nosotros conocemos y que no están porque pertenecen a otro ámbito. Pero eso pasa en todos los diccionarios, ¿no? Todo está recogido. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que para quien ama las palabras de Salamanca, debería el Diccionario de las Hablas porque, de Salamanca. Sin duda. Además,
es un ejercicio, yo tuve la suerte de colaborar con José Antonio Pascual, que también conoces bien, y que en los años 90, y la experiencia que yo tengo como lexicógrafo, la única experiencia fue esa, hacer un diccionario y ser redactor de un diccionario, y ya te aseguro que es un ejercicio de disciplina enorme y fantástica también. Muy interesante la recomendación de hoy. Según lo estabas moviendo, como tiene impresa en la portada, según le da la luz se ven algunas palabras. Veo desde aquí una que es zaleo, que me encanta, pero yo la que te voy a pedir... Hito aparece también. Hito, claro, esa palabra que siempre decimos los de Béjar, que es nuestra, ahí con esa posesión que nos encanta, que bueno, que es un poco de la provincia. Paco, la palabra para la caja, ¿qué me traes? Pues mira, es una palabra que te suena porque a ver. Tú sabes que yo me divierto últimamente mucho con las redes sociales, ¿vale? Y es una palabra que no hace mucho aparecía, y sobre todo la traigo porque despertó muchos recuerdos en mucha gente, que es la palabra rinche. Rinche, qué bonito. Porque eso que tú tienes, ese es el rinche de las palabras, Ana. Esa cajita es el rinche. ¿Qué es un rinche? Un rinche es un escondite, es el lugar secreto. Todos de niños teníamos nuestro rinche. Y allí guardábamos las cosas y estaba, sobre todo la gente que éramos de campo, pues detrás de una piedra, en una gruta, no sé qué. O sea, esos rinches, esos lugares ocultos, de complicidad que conoces tú y tu amigo más íntimo, me parece una palabra tan sonora, tan bonita y que es tan nuestra. El rinche, cómo no estaba todavía aquí en esta caja. Mira, en esta conversación que mantenemos, siempre, tal y como estamos colocados, allí leo una frase de Julio Cortázar que dice: los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo, como el rinche, ¿no? Que es el sitio donde uno puede estar tranquilo. Se siente seguro, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Paco, por haber venido. Te deseamos que tengas una felicísima jubilación y que vengas mucho y nos hables mucho de nuestra tradición. Gracias. Vendré cuanto queráis. Muchas gracias. Y aquí lo dejamos por esta semana. Nos vemos la próxima. Adiós.